Hola, somos el equipo 5 y nosotros vamos a hablarles acerca de arbovirus, específicamente del dengue. Los integrantes del equipo somos Álvaro Ángeles Cristal Yamilé, Gómez Cebada Diego Miguel, Noyola García Musi Jael, Morán González Ángela Natalia, Urbina Coria Mairani y Cepeda Reyes Uriel. Bien, pues empezamos con la introducción de qué es un arbovirus. El arbovirus va a ser un grupo de virus que van a existir en la naturaleza debido a la transmisión biológica que hay entre huéspedes vertebrados que van a ser susceptibles a artrópodos. Los artrópodos se podría decir que son los vectores. Específicamente en el dengue, el artrópodo vendría siendo el mosquito. Este mosquito, bueno, aquí les colocamos una tablita en la cual dividimos las familias de los artrópodos. Cabe mencionar que los artrópodos son un grupo heterogéneo con más de 500 virus aproximadamente y el 150 causan enfermedades en humanos. Aquí colocamos pocas familias, específicamente en la que nos vamos a centrar va a ser en la familia Flaviviridae que de ahí viene el virus del dengue, el cual nos va a causar la enfermedad del dengue clásico y del dengue grave. El dengue grave también puede ser conocido como dengue hemorrágico. Y el artrópodo o el vector que ya les había mencionado va a ser el mosquito Aedes aegypti o el Aedes albopictus. Bueno, entonces, ¿qué es el dengue? El dengue va a ser una infección vírica transmitida al ser humano mediante la picadura de mosquitos infectados. Específicamente en un artículo encontré que son las hembras las que suelen infectar más porque ellas tienen mayor actividad doméstica y ocupan de sangre para poder llevar a cabo su reproducción. Estos mosquitos van a ser, ya habíamos dicho, los Aedes aegypti. El virus del dengue va a ser un flavivirus de la familia Flaviviridae y van a existir cuatro serotipos, el DEM1, DEM2, DEM3 y DEM4. Estos van a compartir aproximadamente un 65% de su genoma. Ahora vamos a ver un poquito de la composición del virion. El virion se va a componer de 10 proteínas. Una va a ser membranal, otra va a ser central y 7 proteínas no estructurales. Este va a tener una forma esférica con un diámetro de 50 nanómetros. En su genoma va a tener una cadena sencilla de ARN con una polaridad positiva y este va a tener propiedades inmunológicas y de antígenos. Se va a dividir en antígenos estructurales y no estructurales. Los antígenos estructurales eh, van a ser la cápside, la membrana y la envoltura. Estos pues nos van a servir como determinantes antígenos y van a activar la respuesta inmune y nos sirven también para la formulación de las vacunas. Y en los antígenos no estructurales vamos a tener del NS1 al NS5 y estos van a tener funciones virales. Ok, yo les hablaré sobre las características del patógeno. La transmisión por vectores. Estos son transmitidos principalmente por artrópodos hematófagos, especialmente mosquitos como los del género Aedes, Culex y Anopheles, y en menor medida por garrapatas y flebótomos. Grupo viral disperso. Los herbívoros incluyen varios grupos y géneros de virus, como Flavivirus, que son estos, bueno, vamos a hablar más sobre esta familia. Aquí se incluye el dengue, el Zika y la fiebre amarilla. El alfavirus, como el virus del chikungunya, y Bunivavirus, como el virus del Nilo Occidental. Su ciclo de transmisión involucra al vector, o sea, en este caso el artrópodo, y a un reservorio, el vertebrado, que se puede ser un mamífero, ave o reptil. Los humanos generalmente son huéspedes accidentales y los vectores se infectan al picar a un animal infectado. Sus síntomas son como la fiebre, erupciones cutáneas, dolor en las articulaciones, dolor muscular, molestar general y en algunos casos muy graves, hemorragias, encefalitis
o incluso la muerte. Los herbívoros son comunes en regiones tropicales y subtropicales, donde los mosquitos vectores tienen más facilidad para proliferarse debido a las altas temperaturas y a la presencia de agua estancada. Em, la clasificación genética de los herbivirus son que se agrupan en diferentes géneros y familias y su material genético se organiza de manera diferente según la familia viral a la que pues estos pertenecen. Algunas son principales, como en este caso vamos a hablar sobre Flavivirus. Aquí pues en esta familia pues está el dengue, ¿no? Su genoma es ARN de una sola cadena de sentido positivo, el genoma que codifica para varias proteínas estructurales y no estructurales, incluyendo la proteína de la cápside y la glicoproteína. Yo les voy a hablar de epidemiología. Este dengue actualmente afecta a casi el 40% de la población mundial y causa entre 50 y 100 millones de casos anuales en más de 100 países. Este se transmite por medio del mosquito Aedes aegypti, que vemos aquí en la imagen, también por el Albopictus. Y este se da o nace en los criaderos o en continentes con agua. Por eso es importante cuidarlo. Este se transmite por la hembra, porque esta es la que reproduce, entonces necesita sangre y para esto pues sí se manifiesta o tiene criaderos en agua, en continentes con agua. Y bueno, este depende del transborde de personas a otros países. Depende también que una persona no se contagie teniendo una buena alimentación. Y pues también el clima es un factor muy importante. Luego tenemos al chikungunya. Este arribó desde 1770. Tuvo una fuerte epidemia en Tanzania en 1952 y en 1953. Este virus bajó en los años 80, aunque en 2004 pues sí se diseminó mucho desde Kenia hasta Europa. Bueno, hay registros en América de este virus en el año de 2013 en la isla de San Martín, aunque el primer caso registrado aquí en México fue en 2014 en el estado de Jalisco. Este virus, bueno, afectó principalmente a Bolivia, Paraguay y Brasil, puesto que, bueno, habían 200,000 casos probables, 102,000 confirmados, 91 fallecidos y pues los decesos eran a los 62 años. El Zika, bueno, en estos tres virus tenemos unos síntomas comunes, aunque aquí es un poco menos. También tenemos uno muy importante que es, bueno, una afectación grave a las embarazadas, puesto que causa microcefalia. Este virus se encontró en el mono Rhesus en 1947 y bueno, se identificó en México en el noviembre del 2015 en Monterrey y Chiapas. Y pues aquí podemos ver los síntomas que se presentan. Se contagia o es más probable que afecte a embarazadas. También se contagia por medio de relaciones sexuales y pues afecta mucho a las personas mayores. Bueno, en esta parte les vamos a hablar de la patogenia. La imagen muestra al mosquito picando la piel y liberando su saliva, junto con el virus del dengue. La saliva del mosquito va a contener componentes que van a afectar la respuesta inmune del huésped. La piel se va a dividir en epidermis y dermis. Se pueden observar queratinocitos, melaninocitos y células de Langerhans en la epidermis. En la dermis también va a haber fibroblastos, células dendríticas, macrófagos y vasos sanguíneos. La saliva del mosquito va a contener también moléculas que van a modular la respuesta inmune. El virus va a ingresar a la piel y va a comenzar a infectar las células. Las células dendríticas y los macrófagos van a detectar la presencia del virus mediante receptores como los TLR y se va a iniciar la respuesta inmune con la liberación de citoquinas inflamatorias
y el virus se va a replicar dentro de las células como macrófagos y células dendríticas. Se van a generar partículas virales que van a diseminarse a otros tejidos. Entonces, cuando el virus del dengue entra al torrente sanguíneo, este se va a transportar a diferentes órganos como lo son el hígado, el vaso y los ganglios linfáticos. En ese proceso se van a infectar las células endoteliales de los vasos sanguíneos y esto va a provocar que se aumente la mayor permeabilidad de los mismos y va a provocar la salida del plasma de la sangre y esto lleva consigo una deshidratación, hipotensión, como lo vamos a ver más adelante en los síntomas. También en casos más graves va a provocar hemorragias, además de un choque por dengue. El sistema inmune para combatir esta infección va a activar los linfocitos B y los linfocitos T. Los linfocitos B van a producir anticuerpos que van a ayudar a neutralizar el virus, mientras que los linfocitos T van a destruir las células infectadas. Sin embargo, si la persona ya tuvo dengue con otro serotipo, los anticuerpos van a facilitar la entrada del virus en nuevas células en lugar de bloquearlo, lo que va a aumentar con esto la replicación y riesgo de una enfermedad más grave. Bueno, entonces, si la infección avanza, el cuerpo seguirá liberando mediadores inflamatorios, lo que va a intensificar los síntomas como fiebre, dolor muscular y erupción cutánea. En algunos casos, la inflamación y la permeabilidad vascular excesiva van a provocar una pérdida masiva de líquidos, complicaciones motorgánicas y esto puede incluso agravarse y llevar a la muerte. Siguiendo con las manifestaciones clínicas, vamos a encontrar, síntomas generales, específicos, complicaciones y síndromes. Para empezar, el periodo de incubación va a ser de 5 o 7 días después de la picadura del mosquito. Algunos síntomas generales va a ser una fiebre alta de 38.5 grados, que se va a presentar después de 2 a 7 días. También vamos a tener dolor retrocular, que es dolor pues, detrás de los ojos al movimiento, cefalea en la parte frontal, comúnmente, mialgia y artralgia. Vamos a tener también vómitos y náuseas intermitentes, fatiga y malestar general, y también anorexia, que es la pérdida del apetito. También vamos a encontrar diarrea. En síntomas específicos que ya caracterizan algunas complicaciones del dengue, vamos a encontrar eh, gingivorragia, que es el sangrado de las encías, epistaxis, el sangrado nasal, melena, que es igual defecación con sangre, púrpura equimosis, que es a raíz de la ruptura de los vasos sanguíneos, como ya lo vimos, la parte de cómo va a afectar el virus al cuerpo, va a provocar una mayor permeabilidad de los vasos sanguíneos y va a hacer que el plasma salga de la sangre y se vaya a otros órganos, lo que va a derivar a las complicaciones. También vamos a encontrar el exantema, que es un tipo de sarpullido, que es el rash maculopapular, que principalmente se encuentra en tronco y en extremidades y a veces en cara. También dolores abdominales, en el epigastrio y hipocondrio derecho, que es un dolor, bueno, se va a caracterizar por ser un dolor intenso, agudo y en forma de cólico. Bueno, algunos de los síndromes que vamos a encontrar precisamente van a ser por el efecto que va a provocar en el sistema inmunitario y en el cuerpo en general. Uno va a ser de fase de fuga capilar, que esto es por el aumento de la permeabilidad de los vasos sanguíneos. En este se va a encontrar una pérdida de volumen sanguíneo, hipotensión y edema en el abdomen o en los pulmones por la fuga de líquido a estos órganos. También vamos a encontrar el síndrome de shock por dengue, que igual va a disminuir el flujo sanguíneo y se va a caracterizar por piel fría y pálida, también por mareos o pérdida de la conciencia e insuficiencia cardíaca. Esto es igual por menor oxigenación. También vamos a encontrar el síndrome hemorrágico, que como ya lo mencioné anteriormente, el cuerpo va a empezar a sacar sangre por diferentes pues, órganos, como lo es, también por la nariz o por las encías, etc. También el síndrome de insuficiencia cardíaca, como ya lo he mencionado, que también el sistema circulatorio e inflamatorio van a agravar el daño tisular. En este caso, el hígado va a tener fallas y se va a presentar una ictericia. En los riñones va a haber insuficiencia renal, que esto ya es parte de las complicaciones. También en los pulmones y en el corazón. El síndrome febril agudo, que también va a presentar la persona infectada va a presentar una fiebre alta, dolor muscular, retrocular y síntomas de iniciación. En las complicaciones tenemos también que no es muy común, pero el dengue puede provocar complicaciones neurológicas. El que más se conoce es el de Guillain-Barré. También algunas complicaciones va a ser el choque por dengue, que es la pérdida de líquidos, falla multiorgánica, como ya lo mencioné, que es en el hígado, corazón y riñones. Y en el embarazo también va a provocar que el feto pueda nacer con bajo peso, puede incluso haber un parto prematuro. En niños, algunos van a ser asintomáticos y esos son propensos a desarrollar un shock que es por microvascular, también epistaxis, hepatomegalia y oliguria. Bueno, y ahora en la historia natural del dengue vamos a encontrar los síntomas y signos generales, que va a ser la fiebre alta, las náuseas y vómitos, erupciones en la piel, la sangre de las encías, sangramiento de encías y de la nariz,
En complicaciones vamos a tener el dengue hemorrágico, la deshidratación, problemas cardíacos y respiratorios, y algunas secuelas de estas pueden alcanzar al cerebro y provocar encefalopatía, encefalitis y meningitis. En este caso también puede llevar a síndromes neurológicos como el de Guillain-Barré. Y ya en estado crónico muerte, pues va a provocar muchas complicaciones en el paciente y llevarlo hasta la muerte. Bueno, yo les voy a hablar sobre el diagnóstico del dengue. Bueno, el diagnóstico del dengue va a estar dado en su mayoría por los estudios de laboratorios, ya que se tiene una precisión más de la captación del antígeno viral o del RNA viral en el suero o tejido del paciente. Bueno, la base del diagnóstico en todas las enfermedades primero va a pasar por el diagnóstico clínico. Como recordaremos, el dengue se va a dividir en dos fases, en la fase clásica o fase aguda y la fase grave o la fase hemorrágica. Para la fase aguda, vamos a utilizar primeramente la prueba rápida de antígeno NS1, que básicamente es la detección de la proteína, de una proteína no estructural del virus. Esta proteína se va a secretar en la sangre durante la infección y se van a utilizar anticuerpos marcados sintéticamente para detectar la proteína. Un resultado positivo de esta proteína va a ser indicación para la infección del dengue, pero no va a proporcionar información del serotipo. Sin embargo, pues no se necesita dicha información para atender al paciente, pero si se necesita saber el serotipo, vamos a utilizar lo que es el siguiente estudio, que es el RT-PCR, que va a ser la reacción en cadena de la polimerasa con transcripción inversa, que se va a utilizar, como ya dijimos, para detectar el ARN viral y saber el serotipo del dengue, que nos va a servir en conjunto para los siguientes laboratorios si es que avanza la enfermedad. En la fase tardía vamos a utilizar la primera serología, que son de los IgM, en la técnica MAC-ELISA. Este va a ser un tipo de ensayo inmunoenzimático que va a detectar anticuerpos IgM en la sangre del paciente, lo que va a indicar una infección reciente. Sin embargo, puede dar resultado negativo, por lo que lo coloqué en esta fase, porque después de los 7 días se tiene que volver a hacer una prueba si es que da negativo. Aquí es cuando les mencionaba que para conocer la información exacta del serotipo, vamos a tener que combinar la prueba NS1 y la RT-PCR con la serología de los IgM para detectar si hay infección reciente. La serología IgG únicamente nos va a servir por si el paciente anteriormente estuvo expuesto al dengue. Digamos que ya creó estos anticuerpos de manera anterior, y si se detectan dentro del periodo, vamos a tener como resultado que va a haber una infección previa. Esta serología normalmente se utiliza cuando las personas ya conocen el antecedente y viajan a zonas como cálidas o que sean riesgosas o que predomine el virus. Por último, los estudios de complemento y de gabinete únicamente nos van a servir para evaluar los daños que ocasionó el virus. Vamos a encontrar ultrasonidos y placas de tórax, además de hemogramas para evaluar trombocitopenia, que básicamente van a ser plaquetas menores a 100,000. Vamos a tener también un estudio de hemoconcentración, vamos a tener pruebas de función hepática, vamos a tener electrolitos y función renal, y bueno, una prueba del torniquete para saber la presión del capilar. Bueno, en lo que confiere el tratamiento en el dengue va a ser de carácter sintomático, o sea, en el tratamiento de los síntomas, en el cual consiste en la administración de paracetamol, en los cuales, bueno, se debe de evitar la administración de la aspirina u otros medicamentos antiinflamatorios no esteroides, como el ibuprofeno, debido al riesgo de complicaciones hemorrágicas, así como la administración de líquidos para evitar la deshidratación. Y bueno, según la OPS, desde el 2022, se recomienda la hospitalización de pacientes con síntomas de alarma o de dengue grave, pacientes con comorbilidades, como puede ser el embarazo, diabetes, obesidad, enfermedad renal o enfermedad hemolítica crónica, incapacidad para hidratarse por vía oral o pacientes sin fácil acceso a instalaciones de atención médica. Para los pacientes con síntomas de alarma y dengue grave, su tratamiento será transfusiones de sangre en caso de hemorragia interna significativa, por ejemplo, epistaxis, hemorragia gastrointestinal o menorragia, así como reanimación urgente con líquidos intravenosos. Debido a que se va a administrar paracetamol, este es uno de los medicamentos más recomendados en el tratamiento del dengue, en sus síntomas, especialmente para controlar la fiebre y las mialgias. Esto se debe a su perfil de seguridad y a su mecanismo de acción específico que se adapta bien a las necesidades del manejo de esta enfermedad. Y bueno, recordemos que esta es una enfermedad viral que nos va a causar fiebre, dolor muscular, dolor de cabeza intenso y malestar general. Y
Bueno, pues el manejo se va a enfocar en aliviar estos síntomas. Y el mecanismo de acción que se confiere la acción antipirética, bueno, el paracetamol va a inhibir las ciclooxigenasas en el sistema nervioso central, reduciendo así la síntesis de lo que sería las prostaglandinas C2 y por ende disminuyendo la fiebre de forma eficaz. Dado que el dengue no suele generar un entorno con altos niveles de peróxidos en el sistema nervioso central, el paracetamol es muy efectivo en este contexto. Y bueno, en lo que confiere la acción analgésica contra el dolor, en lo que sería dolor muscular, articular y de cabeza, se debe en parte a la sensibilización de los receptores del dolor, o las prostaglandinas. El paracetamol, al reducir la producción de prostaglandinas, disminuye esta sensibilización, reduciendo así el dolor. Y bueno, se va a usar lo que es el paracetamol, porque a diferencia de otros analgésicos como el ibuprofeno o la aspirina, donde el paracetamol no interfiere con la coagulación ni aumenta el riesgo de sangrados, que es un aspecto crucial en el dengue, ya que esta enfermedad puede afectar la función plaquetaria y provocar hemorragias. Bueno, pues vamos ahora con la prevención. Y pues para poder prevenir contagiarnos del virus del dengue, tenemos que evitar la mayor exposición al mosquito. Y esto pues mediante uso de ropa que cubra la mayor parte de nuestro cuerpo, como podrían ser pantalones, playeras de manga larga, o sea, estar lo menor expuestos posibles, y también el uso de repelentes ayudaría mucho. Es importante también, como habíamos mencionado, pues las hembras van a depositar sus huevos en el agua estancada. Entonces, pues para evitar criaderos de mosquitos, debemos pues intentar no tener agua estancada o cubrir estos tambos si es que llegáramos a tener, para evitar este tipo de criaderos de mosquitos. Y pues ya en la parte de la vacunación, tenemos a la vacuna CYD TDV, que esta va a ser contra el dengue y se administra en 3 dosis, con intervalos de 6 meses en personas de 9 a 60 años. Esta vacuna no es de uso generalizado, solamente se le va a aplicar a las personas que ya hayan estado contagiadas una vez por dengue. Leí que no es generalizado porque si se aplica a personas que todavía no se contagian y se llegaran a contagiar después, el dengue puede aparecer de la forma grave, y pues esto puede ser mortal. Y pues ya aquí están las referencias y sería todo. Gracias.